Buenas tardes. En la tarde de hoy, o el día de hoy, hemos tenido una ronda de conversaciones migratorias con el gobierno de los Estados Unidos. Son ciclos frecuentes que tenemos para evaluar la marcha del cumplimiento de los acuerdos migratorios que existen entre los dos países y que responden al compromiso mutuo de tratar de garantizar que la migración entre Cuba y los Estados Unidos sea ordenada, segura y regular. Nosotros podemos calificar de constructivo el diálogo que tuvo lugar hoy, fue franco, fue constructivo, y nosotros le prestamos mucha importancia a este tipo de intercambio y a la cooperación que debe resultar de estos intercambios. En el diálogo, Cuba reiteró la disposición a cumplir con los compromisos que ha asumido y, por supuesto, reclama de parte de Estados Unidos un compromiso similar en el cumplimiento de los acuerdos. Estos son acuerdos integrales que se cumplen sobre la base de la reciprocidad y, por tanto, nosotros en materia migratoria actuaremos en reciprocidad y consecuente con la manera en que la parte estadounidense cumpla con los compromisos que ha asumido. El tema migratorio, como hemos expresado nosotros muchas veces y dijimos hoy, tiene una contradicción fundamental con los acuerdos que firmamos. Existe en Estados Unidos una cifra importante de cubanos y de cubanos que marchan a Estados Unidos movidos por dos causas fundamentales. Una es el trato privilegiado que siempre le ha otorgado Estados Unidos a cualquier cubano que pretende entrar a Estados Unidos por cualquier vía, sea regular o sea irregular. Eso es lo que se llama un factor de atracción. Y existe también lo que se llama un factor de empuje, que es una política de bloqueo económico dirigida a deprimir los niveles de vida del cubano que vive en Cuba y que es un factor que empuja al ciudadano a emigrar a los Estados Unidos. Esta combinación del trato privilegiado a quien entra en Estados Unidos y el bloqueo económico de conjunto plantea una contradicción fundamental a los propósitos de estos acuerdos y al compromiso mutuo de garantizar una migración que sea regular, ordenada y segura. En la ronda también, entre los temas que tratamos, Cuba insistió en algo que ha venido planteando durante varios años, en la necesidad de que se reanude plenamente la prestación de servicios en la embajada, en el consulado que está en La Habana, para quienes solicitan visas de no inmigrantes, o sea, visas de visitante a los Estados Unidos, que si bien se reanudó parcialmente en el mes de agosto para determinadas categorías, aún no es pleno como era en el pasado, y nosotros hemos argumentado que esto es un factor que estimula que muchas personas quieran emigrar para obtener la residencia y poder viajar entre los dos países, algo que no sería necesario si existieran visas múltiples y si se procesara desde La Habana a los migrantes que van de visita, como era en el pasado. Planteamos preocupación por la cantidad de cubanos que existen en Estados Unidos en un limbo legal, que se les admitió entrar en el país, pero no se les ha dado un estatus legal concreto y para nosotros eso es un tema importante. También en la reunión se habló del tráfico de personas, del crecimiento de operaciones de tráfico de personas a partir de medios que proceden de Estados Unidos, individuos u organizaciones que operan desde el sur de los Estados Unidos y participan en el tráfico de personas. Son operaciones que van en contra de la ley. Señalamos el tratamiento agresivo que desde hace unos meses viene ocurriendo en aeropuertos de Estados Unidos contra cubanos que residen en Cuba, cubanos que residen en Estados Unidos y a veces a cubanos que residen en terceros países cuando viajan hacia los Estados Unidos. Y por supuesto expresamos nuestra disposición a consolidar la cooperación bilateral en materia migratoria y ampliarla incluso. Pensamos que entre dos países como Cuba y los Estados Unidos, con una cercanía geográfica y con un flujo considerable de viajeros entre los dos países, más una presencia amplia de cubanos en ese país, es importante que exista cooperación en materia migratoria entre los dos gobiernos. Este es en esencia lo que ocurrió en el día de hoy. Si tienen alguna pregunta, con gusto la respondo.
Sí, acá, buenas tardes, viceministro. Juan Carlos Espinosa, de la agencia EFE. Preguntarle, hablaba sobre los cubanos que se encuentran en un limbo legal. Es bien sabido que la próxima administración ha hablado muy públicamente sobre deportaciones masivas. Este tema y la posibilidad de que esas deportaciones masivas incluyan a cubanos que no tienen un estatus legal en Estados Unidos se abordó, y en ese mismo sentido, ¿qué estaría haciendo Cuba para prepararse ante esa posibilidad? Gracias. En el diálogo no se habló de deportaciones masivas, pero nosotros hemos escuchado los planteamientos que algunos políticos en Estados Unidos han hecho sobre el tema. Aquí es importante recordar que existen acuerdos migratorios entre Cuba y los Estados Unidos. Y cualquier tema de esta característica, incluyendo las deportaciones que pueda haber, tienen que hacerse en el marco de lo que establecen los acuerdos. Y en ese contexto no es realista pensar en que vaya a haber deportaciones masivas desde Estados Unidos a Cuba. Pero tan importante como esto es el hecho de que los planteamientos que se han hecho parecen bastante drásticos y yo diría que bastante injustos. Pretender deportar a Cuba a decenas de miles o a cientos de miles de cubanos, que son las cifras que a veces se manejan, sería desarraigar a personas que han hecho ya su vida en Estados Unidos, trabajan ahí, muchos tienen familias ahí, y de pronto moverlos de Estados Unidos. Cuando se sabe que muchas de estas personas, o la mayoría de ellos, han emigrado de Estados Unidos por las razones que yo apuntaba con antelación. O sea, ha habido históricamente y durante décadas una política ostensible del gobierno de los Estados Unidos de privilegiar al migrante cubano, con independencia de la vía por la que llegue a Estados Unidos. Y además se sabe que hay una política oficial del gobierno de Estados Unidos, también ostensible, concebida para deprimir el nivel de vida de los cubanos que están aquí en el país. Por tanto, no se puede culpar a estas personas de un fenómeno que existe ahora, de una gran presencia en los Estados Unidos. Sería injusto con ellos y reitero, no es realista pensar que vaya a ocurrir una deportación masiva hacia nuestro país. ¿Alguna otra pregunta? Sí, buenas tardes. Leticia Pineda, de France Press. Bueno, sé que no es el tema específico, pero es difícil pensar que estos funcionarios llegan en un momento de una emergencia energética y que no se haya de alguna manera compartido con ellos las dificultades que enfrenta Cuba con este sentido, como han dicho muchas veces como consecuencia del bloqueo. No sé si hubo algún intercambio, comentarios, dificultades también en la comunicación, en toda la logística de la reunión. Ellos están conscientes de que ha habido una emergencia energética. Ellos conocen bien las causas que existen. No puedo decir que ha sido parte de la conversación oficial, pero por supuesto fue algo que comentamos. Pero a nosotros no nos cabe duda de que el gobierno de los Estados Unidos tiene plena conciencia sobre el efecto que produce el bloqueo económico sobre nuestro país. Y los daños que producen, las insatisfacciones que producen, las molestias y las dificultades que le crean al pueblo cubano. Ese es el diseño de la política de Estados Unidos hacia nuestro país. Sí. Se trató el tema de la trata de personas en el sentido, y debo aclarar esto, del tráfico que se produce entre los dos países por operaciones de tráfico de personas que existe desde Florida hacia Cuba. Pero se sabe que el gobierno de los Estados Unidos utiliza el tema de la trata de personas para atacar la cooperación médica internacional legítima que practica Cuba en más de 70 países y que ha practicado durante décadas y por la cual nuestro país ha recibido el reconocimiento y el elogio de muchos gobiernos, de muchas organizaciones, de varios secretarios generales de Naciones Unidas e incluso de algunos gobernantes en Estados Unidos. Y aquí es importante comprender lo siguiente. Los políticos anticubanos en los Estados Unidos han creado la ficción de que la cooperación médica y solidaria que presta Cuba consiste en trata de personas. Todo el que conoce bien lo que consiste en la trata de personas conforme la califican los organismos de las Naciones Unidas, entraña que las personas, para que sea trata de personas, tienen que ir engañados o viajar engañados
en una operación de este tipo. Los médicos cubanos saben exactamente a dónde van, cuál es la misión que tienen, cuál es el deber que van a cumplir. En segundo lugar, se plantea que lo hacen de manera obligada. O sea, es una obligación lo que van a cumplir, que es lo que, como si fuera una esclavitud, que es lo que hace la trata de personas. Todo médico cubano, todo colaborador cubano que va a otro país, sucede mayormente en países del llamado tercer mundo o países en desarrollo, lo hace voluntariamente. Y una tercera característica es que lo hacen sin pago o se les restringe el pago. Se sabe bien que los profesionales de la salud cubanos, los médicos cubanos, como todos los profesionales y todos los colaboradores cubanos, cuando cumplen misión, reciben en su totalidad el salario que perciben en Cuba. O sea, en el tiempo, el periodo que están cumpliendo misión, reciben su salario en Cuba. Además de eso, se les paga un estipendio en el país donde están, que es normalmente, o podría decir casi absolutamente siempre, por encima de los ingresos que normalmente reciben Cuba y por encima de lo que sus colegas en Cuba están recibiendo. Así que es una falsedad absoluta decir que son personas a los que se les priva de ingresos. Estas son las falsedades que utiliza el gobierno de Estados Unidos para denigrar una cooperación que, insisto, ha sido elogiada, es totalmente legítima, está totalmente en consonancia con los conceptos de Naciones Unidas sobre lo que es la cooperación sur-sur, que descansa en la complementariedad entre países en desarrollo, en que cada cual aporta lo que tiene, aporta el potencial que tiene. Y se sabe que Cuba tiene un gran potencial en recursos humanos, mientras otros países tienen mayor riqueza financiera, mayor potencial que Cuba. Los ingresos que legítimamente recibe el Estado cubano, además del que reciben los profesionales cubanos, es, en el caso de la cooperación médica, se dedica absolutamente a fortalecer, a financiar, a contribuir y construir el sistema de salud pública de nuestro país. Es un destino absolutamente legítimo y debería celebrarse en vez de estarse criticando como pretenden hacer algunos políticos anticubanos. Admito una pregunta más si la hay. Muchas gracias.